Ella ha realizado estudios postdoctorales en el Departamento de Historia del Arte y Teoría de los Medios, el Karlsruhe, fundado por Hans Belting. Ha impartido asignaturas de arte y cultura latinoamericana en la misma institución, y desde el 2009 es profesora en el posgrado de Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en el área de Teoría y Metodología. Fue también profesora invitada en la cátedra IAS Romanistic en la Universidad de Bielefeld en 2013. Ha publicado diversos libros sobre Avey Warburg y su tesis de la mnemocine en relación con la mnemocine novohispánica, retórica e imagen en el siglo XVI. También ha publicado libros sobre la recepción de Ramón Lull en la retórica cristiana, los franciscanos y los franciscanos Fray Diego de Valadez. También ha contribuido en los libros sobre Avey Warburg y el futuro de la iconología, de música y cultura en la Nueva España y el México independiente, testimonios de innovación y pervivencia, artificios y Farewell to Visual Studies. Damos entonces la bienvenida a la profesora Linda con su presentación, los ficheros personales de Avey Warburg, un organismo vivo en el archivo. Agradecer al seminario y a Carlos Mario Vanegas por la grata invitación. Bien, comienzo. La sobrevivencia de la invaluable biblioteca del historiador del arte y de la cultura, Avey Warburg, por favor, diapositiva, ante el régimen nacionalsocialista alemán, se garantizó mediante su traslado a Londres en 1933, en 2 buques cargueros, gracias a las gestiones realizadas por su estrecho colaborador, Edgar Wind. La siguiente diapositiva, por favor. Quien, con apoyo de Samuel Courtauld, albergó primero la biblioteca en la Thames House y después en la Imperial Institute, donde permaneció hasta su acogimiento por la Universidad de Londres en 1944. Esta construyó un nuevo edificio en 1958, ubicado en el barrio de Bloomsbury, donde se encuentra hoy día. Siguiente diapositiva, por favor. Verán el edificio abajo a la derecha. La condición de exilio de la biblioteca en Londres generaría diversas problemáticas a los colaboradores de Warburg. Bajo ellas puede suponerse la necesidad de legitimar un trabajo de investigación diferente en el campo de la historia del arte, surgido de los intereses y el modo particular de proceder de Warburg ante un público de habla inglesa. Es posible pensar que los esfuerzos de los miembros del instituto dirigieron su atención a la organización de actividades académicas para despertar el interés del público inglés, tomando decisiones sobre qué tipo de material y cómo finalmente difundirlo. Paralelo a esto, pronto fue claro que la complejidad de edición del legado manuscrito de Warburg, en alemán Nachlass, que había sido planeada por sus colaboradores, pasaría a un segundo plano de importancia. Pero ¿por qué rescatar no solo la historia y el valor de su biblioteca, sino su legado manuscrito, un conglomerado rico de fragmentos, cartas e ideas? Retomo las palabras de una de sus más estrechas colaboradoras, Gertrude Bing. La siguiente diapositiva, por favor. Cito de Gertrude Bing. Todavía un poco más, perdón, creo que hay un problema con las diapositivas. Si puede, que todavía otro más, regresar. Otra más, otra más. Otra más, por favor. Otra más. Todavía, si puede poner la primera diapositiva. Ok, a ver, la siguiente. Ahí está Avey Warburg, Edward Wind,
la biblioteca hoy en día, Gertrude Bing, perfecto, ahí. Y ahora la siguiente. Exactamente. La cita de Gertrude Bing dice: "En su biblioteca ciertamente se han logrado hacer visibles los esfuerzos de Barbour en toda su dimensión". Fin de cita. Las palabras de Bing no son una respuesta, sino un enigma por resolver, en el que se vislumbra un largo camino para entender lo que hay detrás de ellas. Entender la biblioteca como manifestación del pensamiento de Barbour se reduce no solo a una cuestión de ideas, sino también implica vislumbrar una serie de prácticas de investigación impulsadas por el mecanismo que las vincula, las estructura y finalmente las hace manifiestas. Si partimos directamente del modus operandi de la biblioteca, como apuntó Bing en su momento, se hace necesario revalorar el mecanismo que le dio origen y brindarle atención a su motor generador, los ficheros de trabajo del mismo Barbour, mejor conocidos como los Zettelkasten, y que se hallan resguardados hoy día en el archivo del Barbour Institute en Londres. ¿Por qué digo esto? La siguiente diapositiva, por favor. Desde que comenzó a investigar, Barbour anotaba cada título del libro que le interesaba en una ficha por separado. Las fichas eran archivadas en un sistema que se convirtió cada vez más complicado en la medida en que crecía el número de ficheros. Fin de cita. Esta anécdota de Fritz Axel nos pone al descubierto lo apuntado por Bing: una relación directa entre el libro, su registro en ficha y su acomodo en un sistema ramificante que exigía el mayor número de ficheros. Los legendarios Zettelkasten y su constante crecimiento se erigían como un arma de dos filos. Por un lado, detonaban límites, desbordando órdenes, pero por el otro, posibilitaban una proliferación dinámica de información. Los ficheros que hoy día se encuentran en el archivo acusaban durante las investigaciones de Barbour, en sus manos y manejo, una extrema dinámica. No solo estaban a la mano junto con los libros en su lugar de trabajo, como se observa en la siguiente fotografía. Por favor, la siguiente. Si vemos ese estudio de Barbour, tiene al lado del escritorio varios libros y arriba se encuentran los ficheros. Bien, los ficheros acompañaban incluso en sus viajes a Barbour, como se puede corroborar en las líneas del inventario realizadas por Gertrude Bing durante la década de los 20. A su derecha tenemos el inventario de Gertrude Bing, donde dice contenido de los ficheros científicos de notas. Y tenemos el fichero número 4, con la temática celebraciones festivas, el fichero número 11, con la temática de guerra del gallo, el fichero número 12, con la acuñación de la antigüedad, y un fichero que no tenía número, pero que Bing apunta, contiene bibliografía sobre iconología, y entre paréntesis pone se encuentra en Florencia. Es decir, que Barbour lo llevaba consigo durante sus viajes. Los ficheros exponen un sistema de topos o lugares temáticos que constituyen un engranaje mediante el cual es posible echar a andar una maquinaria constructiva de campos de conocimiento en constante combinación y desplazamiento. Esta maquinaria se refleja en la extrema dinámica a la que se prestan las secciones de la biblioteca para tratar un problema y alumbrarlo desde una perspectiva cultural que engloba producción artística, literaria, filosófica, religiosa, científica y tecnológica, impidiendo que el mismo acervo de los libros se reduzca a un lugar simplemente acumulativo, bajo un orden clasificatorio universal que lo podría volver estático.
Siguiente diapositiva, por favor. Aquí vemos el orden de la biblioteca. Tiene 4 secciones a grosso modo y son imagen, donde se encuentra historia del arte, arqueología y estudios culturales. La otra sección, bajo palabra, que se encuentra la literatura. La otra sección, orientación, donde se agrupa la filosofía, la religión, la historia de la ciencia. Y la última sección, que se titula acción, donde se agrupa historia, historia social, historia de festivales, teatro y tecnología. Es decir, es un sistema dinámico, entrelazado, como lo muestra el mismo diagrama de Isidoro. Ok, ya después de estas interferencias de la tecnología y la técnica, voy a proceder a leer el texto de la profesora Linda. Nos decía ella al 2. Sí. Nos decía, como vieron en las primeras diapositivas, que hay una idea y juega con la idea de la sobrevivencia del instituto a través de 3 figuras, ¿no? Su colaborador es Bad Beer, que puede de alguna manera albergar la biblioteca en la Times House, y ya es acogida la biblioteca de este pensador A.B. Barbour en Londres en 1944. ¿Sí? Por supuesto, señaló la condición de exilio de la biblioteca en Londres y esto generaría diversos problemas a los colaboradores de Barbour. Bajo ellas puede suponerse la necesidad de legitimar un trabajo de investigación diferente en el campo de la historia del arte, surgido de los intereses y el modo particular de proceder de Barbour, ante un público de habla inglesa. Es posible pensar que los esfuerzos de los miembros del instituto dirigieron su atención a la organización de actividades académicas para despertar el interés del público inglés, tomando decisiones sobre qué tipo de material y cómo finalmente difundirlo. Paralelo a esto, pronto fue claro que la complejidad de edición del legado manuscrito de Barbour, las Najlas, que había sido planeada por sus colaboradores, pasaría a un segundo plano de importancia. Y ahí se hace una pregunta. Pero, ¿por qué rescatar no solo la historia y el valor de su biblioteca, sino su manuscrito? Un conglomerado rico de fragmentos, cartas e ideas. Allí, como vieron, citó a Gertrude Bing sobre, digamos, hacer visible, otro juego con la cita frente al pensamiento de Barbour, hacer visible los esfuerzos de Barbour en toda su dimensión. Las palabras de Bing no son una respuesta, sino un enigma por resolver en el que se vislumbra el comienzo de un largo camino para entender lo que hay detrás de ellas. Entender entonces la biblioteca como manifestación del pensamiento de Barbour se reduce no solo a una cuestión de ideas, sino también implica vislumbrar una serie de prácticas de investigación impulsadas por el mecanismo que las vincula, las estructura y finalmente las hace manifiestas. Si partimos directamente del modus operandi de la biblioteca, como apuntó Bing, se hace necesario revalorar el mecanismo que le dio origen y brindarle atención a su motor generador, los ficheros, que estaban en unas diapositivas anteriores. Los ficheros de trabajo del mismo Barbour, ¿no? Y que se hayan resguardados hoy en día en el archivo del Barbour Institute en Londres. ¿Por qué? Porque desde que comenzó a investigar anotaba cada título del libro que le interesaba en una ficha por separado y las fichas eran archivadas en un sistema que se convirtió cada vez más complicado en la medida en que crecía el número de cajas ficheros. Esta anécdota de Sachs nos pone al descubierto lo apuntado por Bing, una relación directa entre su libro, su registro en ficha y su acomodo en un sistema ramificante que exigía un mayor número de ficheros. Este trabajo de los ficheros y su constante crecimiento se erigían como un arma de 2 filos. Por un lado, detonaban límites desbordando órdenes y por el otro posibilitaban una proliferación dinámica de información. Los ficheros que hoy día se encuentran en el archivo acusaban durante las investigaciones de Barbour en sus manos y manejo una extrema dinámica.
No solo estaban a la mano junto con los libros en su lugar de trabajo, como se observa en la fotografía, era el estudio, sino que además lo acompañaban incluso en sus viajes de investigación, como se puede corroborar en las listas de inventario realizadas por Bing durante la década de los 20. La temática que acusan los ficheros, ¿no? También algo que alcanzó a señalar la profesora Linda, estética, política, danza antigua, exponen un sistema de topos, ¿no? Como lugares temáticos que constituyen un engranaje mediante el cual es posible echar a andar una maquinaria constructiva de campos de conocimiento en constante combinación y desplazamiento. Esta maquinaria se refleja en la extrema dinámica a la que se prestan las secciones de la biblioteca para tratar un problema y alumbrarlo desde una perspectiva cultural que engloba producción artística, literaria, filosófica, religiosa, científica y tecnológica, impidiendo que el mismo acervo de libros se reduzca a un lugar, a un topo simplemente acumulativo bajo un orden clasificatorio universal que lo podría volver estático, como el esquema de la biblioteca de Dewey. Para Barbour, así la teoría de la imagen se construía de modo empírico en el laboratorio de su biblioteca, por lo que lejos de apuntar a un sistema estable cerrado, se habría a entretejer, abriendo así nuevas áreas antes no contempladas del fenómeno analizado. En la metáfora del laboratorio o taller, para caracterizar el tipo de espacio que debía ser su biblioteca, Barbour veía los libros como instrumentos, ¿no? O preaclara instrumenta, como los denominaba Celemaya, que al pensarse como aparatos de una tecnología cultural estaban a disposición del lector, cuyo modo de empleo y la constelación que entre ellos realizaba lo llevaban a la construcción individual de modelos de explicación del fenómeno icónico tomado bajo la lupa. Toda persona que ha visto y hecho uso de la biblioteca Barbour ha experimentado este dinamismo mismo que subrayo y que no se puede pensar sin estos finos engranajes que le permitieron desarrollar su estructura. Ficheros y fichas resguardados en el archivo y que mantienen a la biblioteca como un organismo vivo, ¿no? Lebendes organ, capaz de reaccionar ante los movimientos anímicos de la cultura humana. Que serían como las metáforas de Barbour. Barbour decía, la relación con el archivo debe verse como el sistema de ganglios que es para el instituto. Esto sería realmente asegurar el crecimiento orgánico a futuro si se consigue una persona para esta tarea, puesto que reconocemos que el valor de la relación con el archivo es una garantía trascendental. Veamos ahora cómo se estructura ese sistema de ganglios y cuál es su potencial posible. Los ficheros fueron instalados por Barbour. Esa era la cita que acabo de leer, creo que estaríamos en la siguiente. Los ficheros fueron instaurados por Barbour mismo a lo largo de su vida y fueron incesantes acompañantes de su labor investigativa. Hoy día se conservan 96 ficheros cuyo contenido se distribuye en secciones temáticas y cada uno cuenta entre 200 y 800 fichas, en su mayoría escritas por Barbour e incluyen otro tipo de material recolectado por él mismo como recortes de prensa, postales, fotografías y cartas. Si bien la biblioteca es centro de atención de innumerables estudios, resulta sorprendente que sus ficheros hayan sido hasta el momento escasamente estudiados. No obstante el boom barburgiano desatado en la década de los 90 y no obstante que el material de archivo guarda una estrecha relación sinérgica, como Barbour planteaba en relación con la biblioteca de su instituto. Varios factores han contribuido a esta situación. Por ejemplo, adolecemos de la carencia de una historia crítica y detallada que dé cuenta de la conformación del archivo, del cual los ficheros son parte, y nos permita reflexionar sobre las estrategias y métodos en la conservación y organización del material empleados por las personas dedicadas a ordenar el legado del estudioso hamburgués después de su fallecimiento. Por el otro, hemos mencionado las difíciles circunstancias que vivió en el exilio, donde sus miembros enfrentaron un periodo difícil de integración bajo una política anglosajona con diferentes fines educativos y otra concepción en la manera de hacer historia del arte, ¿no? Distinta a la Kulturwissenschaft o a la Nachlass, ¿sí? Que trae Barbour o que
desplaza a Barbour hacia Inglaterra. Asimismo, el proceso de institucionalización resultaba ajeno en origen al espíritu rector de los intereses privados de Barbour, quien en vida hubo de resistirse siempre con firmeza a supeditarse al aparato burocrático administrativo de las instituciones educativas universitarias. Sabemos que a partir del periodo de enfermedad de Barbour en el 18, Sachs tomó las riendas de las labores organizativas, logrando no sin dificultad y de modo paulatino lo que había planteado junto con Barbour tiempo atrás y habría sido interrumpido por el inicio de la Primera Guerra Mundial en el 14. Convertir finalmente su biblioteca privada en un instituto de investigación más accesible al público, labor que no fue alcanzada plenamente sino hasta 1926, el 1 de mayo, con la inauguración del nuevo edificio, y construido explícitamente para ello por Gerhard Lackmack. Bing se sumó a esta paciente y titánica tarea a partir de 1922, convirtiéndose en elemento indispensable en la organización de la biblioteca, cuyas áreas temáticas ponían siempre a prueba la catalogación de los nuevos libros adquiridos. Si esto había sido así, si ya había sido una hazaña por sus colaboradores cuando Barbour vivía, resulta casi imposible imaginarnos la logística y esfuerzos mayores que hubiesen requerido los materiales de trabajo manuscritos de Barbour en condiciones de exilio y durante la Segunda Guerra Mundial. La poca atención que se le ha dedicado a su legado manuscrito se le debe a una serie de circunstancias históricas, sociales, políticas y económicas donde intereses institucionales han desempeñado un papel no menos decisivo de cómo proceder con el legado del erudito hamburgués. Delinear y analizar estos comportamientos y factores contextuales a los que se supeditan es una tarea de investigación pendiente de futuro. Nuestro papel aquí, por el momento, es llamar la atención sobre esto, pero más importante aún, no olvidar que la constelación de la biblioteca partió en su origen de los ficheros y su relación sinérgica. Surge de ellos y al hacerlo revela a la vez que refrenda el gran potencial dinámico que les debe. La famosa anécdota de Carl George Hesse, discípulo de Barbour, lo pone al descubierto del siguiente modo. Imagino que por ahí está la diapositiva. El material se acumula cada vez más en ficheros que se acrecentaban de modo ilimitado en sus estanterías de libros a punto de ser removidas del lugar. Su familia completa era incorporada con el fin de someter la labor de Sísifo. Dos aspectos se desprenden de esta cita que parece evocar el topos de la angustia ante el crecimiento y acumulación del material cuya organización obsesiva mermó en parte la salud del mismo Barbour. El primero pone de manifiesto la fina relación entre ficheros y libros, el papel desempeñado por los ficheros como herramientas medulares de trabajo y que repercuten directamente en la ubicación de los libros, se deja ver ya desde la disposición temática bajo la que se ordenan los libros en la biblioteca privada. Según la anécdota de Sachs, por lo general se le veía, creo que está más adelante. Por lo general, se le veía a Barbour cansado y preocupado, encorvado sobre sus ficheros, un manojo de fichas con palabras clave rubricadas en la mano y esforzándose en encontrar para cada una el mejor lugar posible en el interior de su sistema. Esto daba la impresión de tan gran derroche de energía que uno llegaba hasta lamentarse de ello. Cierro la cita de Sachs. Los libros se ordenaban así en conglomerados o grupos bajo las palabras claves temáticas anotadas al interior de los ficheros y que hasta hoy día dan cuenta de las secciones de la biblioteca. El segundo aspecto nos habla de la problemática centrada en cómo abarcar el material, apunta a la continua búsqueda del mejor orden posible. Todo lo acumulado como síntoma de la producción cultural humana debía de encontrar su lugar en una constelación susceptible de crecer. Lejos de hablarnos de impulsos desorganizados, aunque se encuentre la amenaza latente del caos y con ello el fracaso de Sísifo, nos habla de un objetivo muy claro y no dudo de que hasta obsesivo, cuyo sentido estaba en poner una herramienta cada vez más fina en las manos del lector para que pudiera abordar de manera más diferenciada el problema presentado en su investigación.
En ese sentido, el fichero y las fichas se deben ver como una verdadera tecnología que ancla sus raíces en las prácticas pedagógicas del humanismo renacentista, en las que se buscaba la organización y sistematización del conocimiento acumulado, del saber universal. Los ficheros y el acomodo de sus fichas representan para Barbour un instrumento cada vez más preciso, fino y potente. Esa es la preocupación de Barbour, quien incluso durante su padecimiento en la clínica, en la década del 20, era capaz de reflejar esta claridad en el manejo de un cúmulo de material amenazado con extenderse a lo infinito. En el informe médico se lee: de continuo en la biblioteca y frente al escritorio, acumula un terrorífico pero extremadamente bien ordenado material en sus ficheros. Ante cada conclusión, un enorme miedo a terminar en grado máximo. Cierro la cita. Este ejemplo nos pone de relieve la preocupación de Barbour de cómo organizar la gran cantidad de material y tratar de no perder la visión sobre el mismo, entendiendo que para ello es necesario darle un orden, pero creando también una orientación dinámica según las necesidades y preguntas de la investigación en desarrollo. Ahora bien, ¿cómo se puede este sistema de orientación dinámica ¿Cómo puede este sistema de orientación dinámica en la estructura ramificante del mismo fichero darse? Dice, tomo como ejemplo el fichero 40 americano. Debe ser la de las fichas delgadas de papel japonés. ¿Sí? Las fichas delgadas de papel japonés en la parte superior se dividen mediante líneas en 3 áreas rectangulares. Este espacio lo reservaba Barbour para anotar palabras clave a manera de títulos, lo que al hojear los ficheros le permitía localizar de modo rápido y práctico el contenido de cada ficha. La numeración sellada que presentan por detrás se llevó en una etapa archivística posterior y consta de 2 grupos numéricos. El primero da cuenta de a qué fichero pertenece la ficha, mientras que el segundo indica el número de la ficha dentro del fichero. ¿Cuál es la organización al interior del fichero? Al entender el fichero como un sistema de orden bibliográfico dinámico que funge como dispositivo articulador de unidades de información, además de bibliografía se registran ideas, notas, esquemas, excerpta, cartas, es necesario desencubrir las diferentes constelaciones de agrupaciones en su interior sin olvidar el mecanismo de movilidad que permite una construcción del conocimiento dinámico. En todo momento, esta estructura flexible posibilita desplazar agrupaciones bajo el principio de asociación, cuyo objetivo es poner a prueba la formulación de una idea o hipótesis, confrontarla con la adquisición de nueva información bibliográfica, incluso extraída de otros ficheros, para corroborarla, refutarla o bien incluso con el riesgo de renunciar a elaborar una respuesta satisfactoria. Este carácter de experimentación en la construcción del conocimiento, como si fuera un laboratorio, es lo que debe prevalecer al enfrentarse con el material contenido en el fichero. Por tanto, es posible vislumbrar aquí solo algunos órdenes viables sin agotar por completo sus posibilidades. Si nos acercamos al dispositivo tomándolo de adelante hacia atrás, como se encuentra en la actualidad, vemos que abre con algo muy concreto, el registro personal del viaje americano de Barbour a manera de bitácora. Encontramos primero un mapa con el recorrido del barco del puerto a Nueva York, seguido de 2 epístolas. Una a sus padres, donde Barbour relata su entrevista con los estudiosos de la naciente etnología americana institucional y su encuentro in situ con las culturas indoamericanas de la región de las Mesas, durante los primeros días de diciembre de 1895. Guiado por colonos exploradores, comerciantes y misioneros. La otra corresponde al permiso concedido de Barbour en abril por el gobierno estadounidense para adentrarse en territorio de las reservas. Este material es secundado por un folder con la descripción de una danza ritual y 3 libretas de viaje, una con nombres, fechas, datos y las otras 2 con vocabulario y bocetos de dibujos o esquemas explicativos de motivos ornamentales y formas simbólicas.
correspondientes la mayoría tanto a la parafernalia de la danza como a utensilios, artefactos vinculados con el universo ritual de los indios pueblo. Podría decirse que tenemos aquí un primer conglomerado matriz apuntando a algo muy concreto y que dentro de la naciente etnología científica de fines del siglo XIX era común seguir. Registro personal de experiencias y observaciones in situ como fuente de información primaria empírica. Esto quiere decir que la extracción de datos a partir de la información adquirida in situ y la depuración del conocimiento adquirido por la experiencia tienen el objeto de establecer una base de información amplia que posibilite tejer explicaciones y modelos de interpretación particulares y más diferenciados a medida que se va juntando bibliografía especializada que va surgiendo al correr de la investigación. El fichero, en su estructura abierta y ramificante, le posibilitó a Barbour la ampliación de otro tipo de fuentes, como le sucedió a su regreso a Europa durante los años de 1896-1897, tiempo durante el que estuvo en estrecho contacto con el Círculo de Estudiosos de la Sociedad de Etnología de Berlín, el Museo Real Etnológico y el Museo Etnológico de Hamburgo, lugares donde él visitó las bibliotecas y los acervos. El enriquecimiento paulatino del fichero nos permite comprender la construcción del conocimiento flexible al que apuntaba Barbour, en tanto las fichas, al entenderse como unidades independientes, desplazables y modificables, funcionan como engranajes de redireccionamiento. Así establecen una red de asociaciones antes no vistas para plantear modelos interpretativos que son puestos a prueba con la continua confrontación de nueva información. Tomemos un ejemplo de una sección al interior del fichero, un campo temático vinculado al contexto social de los grupos indígenas. Estudiado por Barbour y que resultó ser el de la región reflejada bajo orientación en la biblioteca. Este campo temático acogía tanto la mitología como la cosmovisión mágica, que vienen a ser el corazón del ceremonial dancístico, la actio en la biblioteca. Así, bajo etiquetas de indios, religión, Barbour conjunta bibliografía de etnólogas y etnólogos estadounidenses como Alice Fletcher, Fockis, Brinton, Boas, Dorsey, Burke, Bandelier, y contiene además un subapartado del pintor George Catlin, conocedor de la vida y las prácticas rituales dancísticas de los nativos. Además, le sigue una sección específicamente local con estudios etnológicos sobre la cosmovisión mitológica y las ceremonias rituales que se vinculan, como la danza cachina, la danza de la serpiente y la danza de la flauta, en diversos grupos indígenas, Muki, Suñi, Navajo, vistas bajo diversos estudios críticos. En este apartado se intercalan también referencias históricas sobre la región mesoamericana y sus costumbres ceremoniales procedentes del menologio franciscano y el teatro mexicano de Agustín de Betancourt. La razón por la cual Barbour anota la referencia a la obra de Betancourt en su ficha se debe a su interés en una fuente de carácter etnológico vista bajo el enfoque misional de los territorios dominados por la corona española y por tal expositora de cómo y desde qué perspectiva se perciben prácticas culturales de sus habitantes originarios. El cronista de la Orden Seráfica recoge en su capítulo 4 las labores misioneras en los territorios septentrionales del virreinato novohispano. Ahí nombra al venerable Juan Ramírez, natural de la ciudad de Oaxaca, quien después de tomar el hábito en el convento de México pasó a Nuevo México, sabiendo que los más indómitos bárbaros y más rebeldes enemigos eran los del Peñol de Acojo. Y continuaba Betancourt, pidió licencia para ir a conquistar con la palabra del Evangelio y edificó una iglesia enriqueciéndola con ornamentos. El registro de la relación de Betancourt, a la vez que la colección de escritos misionales jesuitas de Anoia Bedbot del siglo XVIII, de carácter etnológico en la misma ficha, nos deja ver que Barbour tenía bien presente los procesos de aculturación cristiana a los que la población indígena americana había sido sometida.
tomar en cuenta este aspecto era necesario para Barbour, en tanto la producción artística de los indios pueblos se veía condicionada a reaccionar ante factores impositivos, no solo conceptos o ideas, sino también las imágenes. De qué modo ciertos elementos figurativos con cargas simbólicas sobrevivieron a lo largo del tiempo, anunciaba lo que Barbour vislumbraba ya entonces y una década después nombró bajo, cito, la función polar de la memoria empática de imágenes figurativas, porque hay una operación empática allí. Bajo entender o al entender de un modo psicológico de la historia para explicar la pervivencia de ciertas imágenes en la memoria, que serían imaginarios individuales y sociales, Barbour ancló parte de sus bases metódicas en los postulados del psicólogo alemán Wilhelm Wundt, entendiendo así la reacción a la imposición del exterior, por ejemplo, de las imágenes, a partir del principio de reforzamiento de contraste. Este se hacía presente, según Wundt, en el mismo devenir de la vida histórica y social, en su desenvolvimiento, es decir, en la actualización del tiempo. Para Barbour resultaba necesario registrar y contemplar qué tipo de reacción y cómo se había dado a lo largo de la historia de los habitantes nativos americanos en sus desafortunados encuentros con la cultura europea. En otras palabras, su reacción de contraste se manifestaba activamente en la configuración plástica, por lo que reducir la mirada a solo el rescate de lo primitivo en su historia de forma estática, prístina y carente de modificaciones, sin atender a una dinámica de transmisión o modos de actualización y transformación en el proceso mismo de la revivificación de las imágenes, no sería del todo correcto para entender el potencial energético en la configuración de las imágenes, según lo que nos deja vislumbrado por el análisis de las fichas y cómo las intervienen. Bajo el entendimiento del principio de contraste, y para mejor documentarlo, ¿qué mejor que coleccionar información avenida de diversas fuentes? Hacer una crítica profunda de una historiografía cuyo concepto de evolución sea meramente cronológico. Es una cita de Lutero. Barbour lo denomina también carácter jánico del sentimiento histórico, apelando igualmente a Lutero. No obstante, lo más importante es entender que se trata no solo de registros tanto textuales como visuales con la intención de salvaguardar lo vivido, sino también y con ello de la intención de generar hechos, es decir, información empírica, cuyo registro le permitiría a Barbour y a un futuro lector regresar posteriormente a estas para poderlas ampliarlas, desarrollarlas en un proceso de construcción del conocimiento, ¿no? Basta traer a colación, por ejemplo, la praxis empleada en su último y más famoso proyecto, que es el Atlas, ¿no? El Atlas Mnemosine, donde entre el asir imaginario, ¿no? Y la contemplación conceptual se encuentra el palpar activo del objeto y que enseguida desemboca en una reflexión plástica o icónica, ¿no? A la que se le llamó acto artístico. Como bien lo ha vislumbrado Anke Tejessen, la colección de recortes de periódico, y si lo extendemos a sus fichas o a los ficheros, implican un acto corporal donde la mano se ejercita en un proceso de montaje al escoger, extraer o recortar, juntar y asociar en una composición, y que si bien no específicamente tiene la finalidad de un acto artístico creativo, sí uno de selección y ordenamiento donde se procura buscar un distanciamiento con la cercanía emocional que se vincula con esto de los recortes de periódicos, es decir, las noticias, los acontecimientos e imágenes, volviendo en este proceso de selección o de montaje, así. En tanto el recorte de periódico como la ficha es un instrumento capaz de neutralizar la afectación a la que en principio da pie, extrayéndola del tiempo y espacio para volver a una pieza congelada de información. ¿Qué sucede entonces con el archivo? ¿Y qué lecciones sacamos de ello? Nada más erróneo que la concepción distorsionada del archivo como algo estático.
Si bien esta fue una visión que prevaleció por largo tiempo, es menester de dejar de lado dicha posición. Los archivos nos muestran hoy día su capacidad de transformación en tanto buscan solventar su principal función, darle sentido a la memoria. El presente es no solo un reflejo de esta, sino su actualización. Con ello, los archivos confrontan un reto, el de poner a disposición esta memoria, pero a la vez el hacerla accesible según las distintas necesidades sustentadas por las sucesivas generaciones que formulan demandas y requerimientos propios de cada uno. Hacer viva la memoria para comprender el presente abre las puertas al futuro. El archivo resulta ser así un puente continuo entre pasado, presente y futuro, un circuito dinámico que se negocia en cada generación y cada individuo. ¿Cómo abordar este circuito en el archivo del Barbour Institute y de los working papers de su fundador? La digitalización nos permite poner en funcionamiento esa dinámica. Catapulta la interrelación de las unidades de conocimiento que serían las fichas, mediante bases de datos integradas en la red. La reproducción digital del material es una tarea que no se ha planteado a pesar de esfuerzos de diversas personalidades como Martin Bagne, ¿no?, y archivistas como Dorothea McEwan y Claudia Bedenpool, que le han dado vida al archivo. Las unidades de información, las fichas, saldrían de su estatismo y verían una dinámica enriquecida por la investigación particular de cada individuo. Por ejemplo, se podría además aplicar el uso de la tecnología de identificación de radiofrecuencia, diseñada ya desde principios del siglo XX, permite la identificación de objetos mediante ondas de radioelectromagnéticas, y su empleo no solo puede ser en bibliotecas, sino extenderse a los archivos albergados en ellas, como se propuso para la Biblioteca de Arte en la Fundación Citaberg en 2007, y cuyo proyecto se detalla en la publicación Archivos del Futuro, Nuevos Órdenes de Conocimiento. En este proyecto, el conocimiento subjetivo del coleccionista y de los usuarios de la biblioteca deben de trabajar en conjunto para confluir en una multiplicación del conocimiento, una multiplicación que debe ser registrada de modo temático y digital, así como de manera física en el estante o sobre la mesa donde se despliega el material visual, estableciendo una especie de serendipia, en otras palabras, un hallazgo afortunado. Se trata de registrar huellas de uso en determinado momento y contexto histórico. La digitalización y las nuevas tecnologías obedecería así no solo a hacerle justicia a la dinámica concebida por el propio Barbour, sino a su ethos humanista. La distribución, pero más allá aún, la generación de conocimiento en continua construcción gracias a una infraestructura digital donde objetos virtuales y sus espacios de interrelación sean posibles. En principio, cada contenido de un sistema de orden digital puede ser consultado y visto al mismo tiempo en distintos contextos, de modo que se configuran múltiples identidades sobre un mismo contenido y que se rigen de acuerdo a los intereses y necesidades personales. Esto le haría justicia a lo que una vez respondió Trapp, quien fuera director del Instituto Barbour, cuando le preguntaron qué era la escuela Barbour. Trapp contestó: es lo que cada persona lectora hace de la biblioteca. La suministración de los contenidos se independiza en parte de la persona del archivista, y aquí es preciso entender que no es que su función se vuelva obsoleta, sino que se convierte en una orientación más al pasar a formar parte de un orden constelatorio, colocándose en un espacio vital donde el intercambio y enriquecimiento de información vuelve menos jerarquizada y exclusiva la construcción de conocimiento. No se trata de eliminar su figura, sino de reformularla, pues es importante en tanto la experiencia in situ con el material original y la comunicación con el archivista y sus conocimientos del acervo es insustituible. Esto constituye una experiencia sensible cuya fascinación se convierte en un gusto, como lo ha señalado Arlette Farge.
En otras palabras, se estructura el conocimiento bajo el sapere, un saber derivado de la degustación, surgido de una experiencia estética al entrar en contacto con los materiales de los documentos, papel, pergamino o con sus formas, fichas, cartas, entre otros. Se trata entonces de explorar nuevas formas de representación y de concebir la posibilidad de elementos de información dinámicos que en su calidad de vehículos materiales y digitales transportan conocimiento en una mayor escala de distribución, repercutiendo en un mejoramiento de la sociedad. Se trata de explorar las posibilidades de la tecnología aplicada, renunciando a la idea de que la digitalización hace obsoletos la labor archivística, más bien la coloca en otra posición dentro de una constelación más horizontal de poder. Las asociaciones entre los elementos deben ser vistas como emergentes y cambiantes. Las asociaciones constituyen una serie de ensamblajes que se originan, mutan y coexisten, formando intrincadas redes del conocimiento que bajo un ethos barburgiano se vería como la culminación de uno de sus más caros sueños. Y con esta cita terminamos. Me es necesario reconocer que incluso antes de la guerra vislumbraba ya mi empresa concebida para mis sucesores. Y por lo mismo, mucho de lo realizado en silencio, el legado, no la acumulación de los ámbitos de acción como mi tarea. Tengo que ser capaz de legar mi completa imagen del cosmos a manos fieles. De lo contrario, no me será posible dejar una herencia que crezca por sí misma. Pensemos, pues, cómo hacer crecer esa herencia. Con esto, entonces, termino.